Jóvenes, la vida es como un vapor. Es como un vapor que se desvanece en el aire y que puede terminar cuando menos te lo esperas. Porque la muerte no respeta edad. La muerte no respeta edad. Y muchas veces llega de manera inesperada. Así que acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador porque todavía estás a tiempo. Él es un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, ante el cual tendrás que darle cuentas algún día. Pero también es un Dios bueno, es un Dios compasivo, es un Dios lleno de misericordia, que diseñó un plan perfecto de salvación a través de la vida, muerte y resurrección de su propio Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Joven, no te conformes con vivir a medias. Alégrate, joven, en tu juventud. Aprovecha, joven, tu juventud, porque esa etapa de la vida, en esa etapa de la vida, nosotros estamos mejor equipados para disfrutar las cosas que son legítimamente disfrutables que Dios nos ofrece de este lado de la eternidad. Es indudable, hermanos, que los jóvenes manifiestan una mayor curiosidad, y eso no es malo en sí mismo. Un mayor entusiasmo por aquello que es divertido. Eso es parte de ser jóvenes. Los jóvenes se ríen más fácilmente con cualquier cosa. Y un cuy. Y tienen una tremenda capacidad para contagiar a otros con su sentido del humor. Déjenme decirles algo, a mí me encanta que me inviten a predicar en el retiro de jóvenes a principios de año. Y aclaro, yo no estoy diciendo eso para que me inviten en el 2015. No, para que no vayan a pensar. Pero aparte de predicar la palabra, yo tengo que admitir que se disfruta mucho en Jarabacoa en esos 3 días. El futuro del joven parece estar lleno de posibilidades, lleno de sueños. Hay una mayor disposición a correr riesgos, a intentar cosas nuevas. Es por eso que Salomón les dice en el versículo 9: anda en los caminos de tu corazón y en la vista o en el gusto de tus ojos. En un momento vamos a ver que esto no es un cheque en blanco para que el joven haga lo que quiera. Pero Salomón quiere recordar a los jóvenes que hay ciertos placeres legítimos que se disfrutan en la juventud como en ninguna otra etapa de la vida, mis hermanos. Dios espera que los jóvenes se comporten como jóvenes. Y eso es algo que los que somos más mayorcitos tendemos a olvidar. Así como resulta patético, porque es patético que un hombre de 60 años quiera aparentar que tiene 25. Así también es antinatural que un joven de 25 se comporte como si tuviera 60. Eso no es natural. Así que la primera enseñanza de este pasaje es que debemos disfrutar de las cosas placenteras de esta vida, especialmente en esos años en que tenemos mayor capacidad para disfrutarlas. Pero Salomón nos enseña también, en segundo lugar, que al disfrutar de todas esas cosas deleitosas, nunca debemos perder de vista el juicio de Dios. Al disfrutar de todas esas cosas deleitosas y disfrutables, nunca debemos perder de vista el juicio de Dios. Versículo 9 otra vez: alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Salomón no está hablando allí en un tono irónico. O sea, él no está diciendo sigue los impulsos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero eso sí, prepárate para el juicio. No, esa no es la idea. Tampoco él está tratando de que los jóvenes se queden todo el día en casa leyendo la Biblia, llorando y que su única salida sea para venir a la iglesia. No. Pero Salomón está poniendo delante de los jóvenes una realidad que todo el mundo tiende a olvidar, pero especialmente ellos. Y es que nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias para el presente, tienen consecuencias para toda la eternidad.
todos tendremos que comparecer algún día ante el tribunal de Dios. Y por lo tanto es una completa necedad seguir todos los impulsos del corazón, olvidando que la historia humana concluye en un tribunal. Por la etapa de la vida en que se encuentran ellos, más que nadie que ellos están peculiarmente expuestos a estos peligros. El apóstol Pablo advierte a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, que él debía huir de las pasiones juveniles, dando a entender que hay ciertos pecados que son característicos de esa edad, pecados de los cuales los jóvenes deben cuidarse y vigilar con singular atención. ¿Y cuáles son estos pecados? He aquí algunos de los peligros que más comúnmente echan a los jóvenes. Y el primero de todos es el pecado que es la fuente o raíz de todos los otros pecados: el orgullo. El orgullo, como bien ha dicho alguien, es el pecado más antiguo que existe. Satanás y sus ángeles cayeron por el orgullo. No estaban satisfechos con el lugar que se les había asignado en la creación. Quisieron subir más alto y se corrompieron totalmente. Fue también el orgullo el que arrojó a nuestros primeros padres fuera del paraíso. Olvidaron que eran simples criaturas, trataron de subir más y más alto, y eso los llevó a caer en lo más bajo. Así que el pecado, el dolor y la muerte entraron al mundo por la puerta del orgullo. El orgullo es la madre que engendra todos los pecados. Es por eso que Dios aborrece en gran manera el orgullo y nos advierte continuamente en su palabra que debemos cuidarnos de este pecado. 6 cosas aborrece el Señor, dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16, y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál es la primera de todas? Los ojos altivos. En el Salmo 138, versículo 6 dice el salmista: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo él mira de lejos. El orgullo es un pecado que provoca la ira de Dios en una forma especial. En el Salmo 119, versículo 21 dice el salmista: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Son palabras duras. Dios les llama malditos a esa clase de hombres. La maldición de Dios está reservada para los hombres soberbios. En Proverbios capítulo 15, versículo 25 dice que Dios asolará la casa de los soberbios. Y 2 veces se declara en el Nuevo Testamento que Dios resiste a los soberbios. Tarde o temprano la soberbia del hombre será humillada, y en aquel día quedará evidenciado que solo Dios es Dios, que el hombre se ha colocado a sí mismo en un lugar que no le corresponde. El orgullo del hombre no quedará sin castigo. Dios abomina este pecado. Y aunque todos tenemos problemas con el orgullo, independientemente de nuestra edad, este es un pecado que ataca especialmente a los jóvenes. Este es un pecado que ataca con más violencia a los jóvenes. En pocos lugares el orgullo reina tan poderosamente como en el corazón de un joven. Como decíamos el domingo pasado, el joven se ve a sí mismo tan lleno de vida, tan lleno de energía, tan lleno de vigor y tan capaz, que eso le hace sentirse muy seguro. Él siente incluso que sabe más que sus padres, porque los adultos pertenecen al pasado, mientras que ellos están viviendo en el presente. Los adultos son anticuados. Los adultos están pasados de moda. Ellos están atrasados en relación a los avances del mundo, y por eso piensan como piensan. Así razonan muchos jóvenes, y por eso se sienten superiores a las personas mayores y superiores a sus padres. Juan Carlos Ryle dice al respecto: cuán común es ver a los jóvenes impetuosos, arrogantes e intolerantes ante el consejo. Cuán a menudo no se detienen a escuchar una sugerencia de una persona de más edad. Ellos creen que lo saben todo. Estiman como estúpidas, tontas y lentas a las personas de más edad, y en especial a sus padres, a sus parientes. Presumen que no necesitan enseñanza ni instrucción. Ellos entienden todas las cosas, dice Ryle. Si se les habla se ponen casi coléricos. Al igual que un potro, no pueden tolerar el menor indicio de control. Y dice Ryle, todo esto es orgullo.
Un ejemplo típico de esto lo encontramos en la vida de Roboam, el hijo del rey Salomón. Cuando Roboam heredó el reino, menospreció el consejo de los ancianos, experimentados hombres de estado que habían servido a su padre, y decidió prestar oídos a los que eran tan inexpertos como él. ¿Y qué pasó? El reino de Israel se dividió por la locura de Roboam. Lo mismo ocurrió con el hijo pródigo de la parábola. Él creía que era lo suficientemente sabio como para independizarse de su padre. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo no quiero que tú administres mis bienes. Dios le dio a este joven lo que quería. Se independizó y terminó comiendo comida para cerdos. Cuídate del orgullo, joven. No te enorgullezcas de tus propias habilidades o de tus propias fuerzas o de tu conocimiento, y mucho menos de tu apariencia. No te enorgullezcas por ninguna cosa que tú poseas, por ninguna. Primero, porque todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Segundo, porque todo lo que tienes hoy puedes perderlo mañana. Y tercero, porque no necesariamente tú estás haciendo una correcta evaluación de ti mismo. Joven, a medida que pasen los años y se expandan tus conocimientos y tus experiencias, verás cómo tendrás menos razones para enorgullecerte. Si llegas a ser un adulto sabio, más cuenta te darás de que en realidad tú no sabes muchas cosas. Por eso la persona sabia es aquella que sabe lo que no sabe. El ignorante cree que lo sabe todo. El sabio sabe que hay muchas cosas que él no sabe. Y precisamente por eso él no es tan categórico cuando habla. Y por eso está dispuesto a aprender y a escuchar, sobre todo, el consejo de sus padres. Porque él sabe que él no lo sabe todo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y de dónde viene usualmente la sabiduría y la enseñanza? Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuál es la sabiduría y la instrucción que el insensato desprecia? La instrucción de los padres. Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Proverbios capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Joven, cuídate del orgullo, porque el orgullo hace al hombre ser un tonto, y a veces más que un tonto. Dice en Proverbios capítulo 26, versículo 12: ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El necio que sabe que es necio tiene más esperanza que aquel que sabe en su propia opinión. Joven, cuídate del orgullo. En segundo lugar, cuídate del amor al placer. Precisamente por el hecho de que los jóvenes se ven a sí mismos tan jóvenes, tan saludables y fuertes, y la muerte parece una cosa tan lejana y tan improbable, para muchos no existe ninguna cosa más importante que gozar y disfrutar de la vida. Y tú sabes, joven, que es verdad que una buena parte del pensamiento de muchos jóvenes se centra en esto: ¿qué hacer para disfrutar más? Yo debo aclarar que no estamos en contra de la recreación, ni tampoco del deleite que nosotros debemos y podemos derivar de las cosas. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestro Dios es bueno, para siempre su misericordia. Él no es un aguafiestas. Joven, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos como ascetas. El apóstol Pedro nos da ciertas recomendaciones en su primera carta para que amemos la vida. La vida está llena de cosas que Dios ha puesto ahí para que las disfrutemos. ¿Cuál es el peligro entonces? Básicamente tres. En primer lugar, buscar la diversión y el placer fuera de la voluntad de Dios. En segundo lugar, hacer de la diversión y el placer la meta de tu existencia. Y en tercer lugar, y lo más terrible de todo, amar los deleites más que a Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4, entre los grandes peligros que Pablo señala como característicos de los últimos días está el hecho de que habrá hombres que amarán los deleites más que a Dios. Una cosa es disfrutar en su momento y en su justa medida de lo que Dios nos da. Otra muy distinta, que idolatremos la diversión, que vivamos para divertirnos y no para la gloria de Dios. Dice un comentarista del pasado: el placer debe primero tener la garantía de que sea sin pecado, y segundo, debe tener la medida de que sea sin exceso. Primero la garantía,
no estamos pecando con ellos. Segundo, la medida, no nos estamos excediendo, aún en aquellas cosas que son lícitas. Joven, escúchame con atención. Los placeres vienen a ser los asesinos del alma cuando se convierten en nuestros amos. Joven, abre los ojos. Joven, abre los ojos, porque algunos de esos placeres que buscan tienen una etiqueta en el frasco que dice peligro, veneno. Y no vayas a creer que tú eres inmune, porque todo lo que han pasado por alto ese aviso han cosechado con creces los frutos de su necedad. Tu vida será muy desgraciada. Escucha lo que dice Salomón, advirtiendo a su hijo de uno de los más grandes peligros que acechan a los jóvenes en cuanto al amor al placer, y me refiero a la fornicación, a los pecados sexuales, a la violación del séptimo mandamiento. Proverbios capítulo 5, versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, hablando de la mujer ramera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y no olvides, joven, que esa es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien está teniendo misericordia de nosotros en esta mañana, y de ti especialmente, y te está advirtiendo para que no llegues a lamentarte luego y decir: oh, cómo fui tan estúpido, cómo pude llegar a ser tan tonto. Si decides tomar esa ruta del placer pecaminoso, joven, tarde o temprano llegarás a decir lo que dice el autor de Proverbio aquí. Y yo te digo, joven, no dejes que tu propio corazón te engañe. Jugar con esas cosas es jugar con fuego. Por amor a tu alma, cuídate del amor al placer, porque a la larga tampoco disfrutarás de la vida si haces de tu vida una búsqueda constante de placer y diversión. Otro peligro del cual deben cuidarse los jóvenes en sentido general es de la irreflexión y de la precipitación. El peligro de actuar sin pensar. Debido a que los jóvenes no siempre pueden ver los males que se encuentran a su alrededor y casi todo les parece inocente y divertido, los jóvenes tienden, yo no digo que todos los jóvenes son así, yo digo que los jóvenes en sentido general tienden a ser descuidados en su andar por la vida, tienden a ser descuidados en las decisiones que toman. Casi nunca ven qué es lo que tiene de malo las cosas, y muy pocas veces se detienen a considerar seria y quietamente las implicaciones de lo que hacen y de lo que deciden. Ellos simplemente reaccionan al estímulo que reciben y se apresuran a actuar, y dice la escritura que el que se apresura con sus pies peca. Proverbios 19:2. Y más aún, en ese mismo texto de Proverbios dice que el alma sin conocimiento no es buena. El alma sin conocimiento no es buena. Jóvenes, no se puede vivir bien sin pensar bien. Es por eso que Satanás hace todo lo que puede para que las personas no piensen. Y yo tengo la convicción de que mucha de la música que se compone en esta generación y que muchos de nuestros jóvenes escuchan es música diseñada para que la gente no piense. Es una música alienante. Cuidado, joven, con ser apresurados e irreflexivos, con actuar alocadamente. Aprendan a considerar bien las cosas antes de hacerlas, a considerar las consecuencias que vendrán sobre nosotros y sobre otros. Sigue el consejo de Salomón en Proverbios 4:26, que dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Serás librado de muchas angustias si sigues ese consejo, joven. Otro peligro del que deben cuidarse es el desprecio al cristianismo. Este es también un peligro que acecha de manera particular a los jóvenes. Muchos jóvenes encuentran divertido burlarse de lo sagrado y hablar mal de la iglesia de Cristo y de todos los que toman el cristianismo en serio. Y son esos jóvenes que cuando sus padres les piden que vengan a la iglesia, vienen a la iglesia con un espíritu desafiante y apático. Al igual que aquellos hombres de la parábola, en Lucas 19 le dicen a Dios: yo no quiero que tú reines sobre mí. Joven,
¿Has considerado tú alguna vez lo inútil y peligroso que resulta rebelarte contra ese Dios? Burlarte de las cosas que Él llama sagradas en su palabra. La Biblia dice que nadie endureció contra Dios su corazón y le fue bien. Y tú no vas a ser el primero. Esa es una batalla perdida, porque Dios nunca ha dejado de cumplir su palabra. Y eso debe llevar a los creyentes a confiar y a los incrédulos a temer, porque Dios cumplirá su promesa, pero también sus advertencias. Dice Ryle: nunca te rías del cristianismo. Nunca te burles de las cosas sagradas. Nunca te mofes de aquellos que son serios y fervientes en lo concerniente a sus almas. La hora vendrá cuando veas felices a aquellos de quienes te reíste, y la hora vendrá cuando tu risa se convertirá en lamento y tu burla en abatimiento. Y yo no quiero, joven, que eso sea así contigo. Finalmente, otro peligro del cual deben cuidarse los jóvenes es el temor a la opinión de los hombres. Ese es un mal terrible que acecha a todo el mundo. Dice en Proverbios 29:25 que el temor del hombre es como un lazo que nos hace caer. La mayoría de las personas son afectadas por este mal, pero de manera especial y particular los jóvenes. Alguien dijo una vez que muchos jóvenes son como peces muertos que van donde los lleve la corriente o la marea. Sienten pánico ante la idea de correr contra la corriente de los tiempos. La opinión del día es su religión, su Dios y su credo. Y antes de tomar cualquier decisión, los fieles adeptos de este credo religioso, lo primero que se preguntan es: ¿qué dirán o pensarán de mí mis amigos si hago esto o aquello? ¿Eso me hará más popular o hará que mis amigos se alejen de mí? ¿Qué esclavitud más miserable? ¿Qué esclavitud más miserable? Y lo increíble es que algunos jóvenes le llaman eso libertad. Ellos creen que libertad es que sus padres lo dejen hacer todo lo que ellos quieren hacer, movidos por esa esclavitud, por la opinión de la gente. Jóvenes, eso es una miserable esclavitud, pero tristemente son muchos y no pocos los que están atados a esas cadenas. Y de esos muchos, un gran porcentaje son jóvenes. Yo les repito, eso es una verdadera esclavitud. Eso te llevará a violentar tu conciencia en muchas ocasiones. El temor a los hombres te llevará a verte envuelto en situaciones difíciles muchas veces y en cosas que serán dañinas para ti, solo porque no tuviste los pantalones de decir que no. Yo sé que algunos de ustedes jóvenes profesan ser creyentes, y yo supongo que, al igual que todos nosotros, en ocasiones has tenido que enfrentar las burlas de vuestros amigos por ser creyentes. Y yo te ruego, joven, no cedas a la tentación de disminuir tu fidelidad a Dios por tu miedo, porque si lo haces así, estarás actuando con cobardía, la misma cobardía que lleva a los escarnecedores a burlarse de ti. ¿Tú sabes algo, querido joven cristiano? La razón por la que muchos jóvenes se burlan de otros que hacen las cosas bien es simple y llanamente el temor. El temor. No todo el mundo tiene el coraje de nadar en contra de la corriente, y cuando alguien decide hacerlo, está enfrentando en silencio a todos los miedosos que no se atreven. Si hay algo que revienta, óyeme bien, si hay algo que revienta a muchos de tus amigos cobardes, es verte a ti tener el coraje de hacer lo que ellos no se atreven a hacer. Los revienta. Y la cobardía es una epidemia en este mundo caído, una epidemia. De hecho, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que la razón por la que muchos se condenarán al final de los tiempos es porque son cobardes. Dice Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos serán condenados. ¿Y cuáles son los primeros de la lista? Los cobardes. Los cobardes. Sencillamente no se atreven a seguir el bien, no se atreven a enfrentar la burla y el abandono de sus amigos. Prefieren 1000 veces enfrentar a Dios en aquel día que a sus amigos hoy. Joven, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué daño te pueden hacer ellos a ti? ¿Qué daño te pueden hacer? Dice en Isaías capítulo 51, versículo 12, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Y ya has olvidado al Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra?
Por eso es que dice Cristo en Mateo capítulo 20, Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo. El alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Joven, escoge muy bien a quién tú le vas a tener temor. Joven, escoge muy bien a quién tú le vas a tener temor. Pero no solo eso, joven cristiano que estás aquí, considera cuán inútil e improductivo es el temor a los hombres. Tú sabes una cosa, nadie va a pensar de ti mejor de lo que piensa si tú decides ser un cobarde. Nadie va a pensar mejor de ti. El mundo suele respetar a la gente que tiene pantalones. El mundo suele respetar a los hombres que tienen convicciones. Son esas personas las que a la larga logran hacer con su vida algo que vale la pena. Aquellos que no le tienen temor a la opinión de la gente. Nunca te avergüences, joven. Nunca te avergüences de que los hombres vean que tú deseas ir al cielo. Nunca te avergüences de eso. Eso no es una deshonra, eso es sensatez. El coronel Gardiner solía decir: yo le temo a Dios y por eso no le tengo temor a nadie más. Yo le temo a Dios y por eso yo no le tengo temor a nadie más. Jóvenes, yo he puesto delante de ustedes en esta mañana algunos avisos de peligro. Y nota que estas advertencias no fueron sacadas de mi cabeza. El Dios del cielo las dejó impresas en su palabra para que los hombres puedan caminar seguros. Y yo te pregunto, ¿te ha dado testimonio tu conciencia de que estas cosas son así? ¿O acaso piensas que la Biblia no es verdad? Y que es un engaño y un fraude. Si tú no tienes dudas de la veracidad de la Biblia, entonces, joven, no dejes que el efecto de la palabra predicada en esta mañana se esfume antes de que tomes la resolución de procurar seriamente la salvación de tu alma y de huir de todas estas cosas que hemos mencionado hoy y que están poniendo tu alma en peligro. No olvides la advertencia que hace el Señor en la parábola del sembrador. Allí dice que algunos oyen la palabra pero no reflexionan en ella, y luego viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oh joven, joven, no permitas que esa semilla se marchite antes de hacer cualquier otra cosa, y te lo pido ahora. Joven, por amor a tu alma, yo te ruego, yo te suplico, con el corazón en mi mano, antes de hacer cualquier otra cosa en este día, arregla tus cuentas con Dios. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Yo creo que no hay que ser muy observador para darse cuenta que nosotros vivimos en una época en la que muchas personas se resisten a envejecer y pretenden perpetuar la juventud a como dé lugar. De acuerdo a la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, los cirujanos llevan a cabo más de 10 millones de procedimientos cosméticos, de los cuales casi ninguno son necesarios, médicamente hablando. Me llamó la atención un comentario que hizo la periodista norteamericana Beth Tatel, que en el año 2008 publicó un libro con un título muy sugestivo, Bebiendo problemas en la fuente de la juventud. Y ella dice estar sumamente preocupada por esa proliferación de cirugías estéticas, no porque sean inseguras o imprudentes, sino porque la hacen verse más vieja que las mujeres de su propia edad. Eso es lo que Paul Tripp ha llamado la juventificación de la sociedad occidental. La juventificación de la sociedad occidental. Muchos adultos se resisten a envejecer y muchos jóvenes se resisten a madurar, porque se les ha vendido la idea de que deben aprovechar al máximo los años de juventud, y eso solo es posible reduciendo al mínimo las responsabilidades y poniendo a un lado, por supuesto, todo freno, toda restricción moral. Lamentablemente, creyentes, escuchen esto. Lamentablemente, muchas veces la iglesia cristiana ha dado la impresión de que la única forma de contrarrestar esa cultura de placer y de diversión irresponsable es negándoles a los jóvenes la oportunidad de comportarse como jóvenes.
Y por supuesto, cuando un joven se enfrenta con estas dos opciones, la perspectiva del mundo y esta caricatura de la fe cristiana, la perspectiva del mundo obviamente les resulta mucho más atractiva. Bueno, en el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, ya casi concluyendo nuestra serie de Eclesiastés, Salomón nos presenta otra alternativa. Otra alternativa que difiere en mucho del concepto prejuiciado que muchos tienen del cristianismo. Y aunque este pasaje fue escrito principalmente para los jóvenes, hermanos todos, amigos que están aquí, no apaguen el radio, no apaguen el receptor si tú no eres joven. Porque lo que este pasaje tiene que enseñarnos en esta mañana es relevante para todos nosotros, no importa la etapa de la vida en la que nos encontremos. Podemos dividir este pasaje en 4 enseñanzas básicas que se complementan entre sí. De hecho, debemos tener mucho cuidado de no enfatizar ninguna de estas enseñanzas por encima de las demás, porque vamos a tener un cuadro desbalanceado. Lo primero que Salomón nos enseña en este pasaje es que debemos disfrutar de las cosas placenteras de esta vida, especialmente durante los años de la juventud. ¿Qué nos enseña Salomón en este pasaje? Que debemos disfrutar de las cosas legítimamente disfrutables de esta vida, especialmente durante los años de la juventud. Vean una vez más los versículos 7 y 8. Voy a leer de la Biblia de las Américas aquí porque presenta más claramente el contraste del texto. Agradable es la luz, literalmente la luz es dulce y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Salomón es increíblemente realista en este pasaje. Por un lado nos dice que en esta vida hay muchas cosas agradables que podemos y debemos disfrutar, como el placer de ver un nuevo día cuando sale el sol. Es dulce ver la luz cada mañana. Y más aún nos dice que si alguien tiene el privilegio de vivir muchos años, que se regocije en cada uno de ellos. Pero al mismo tiempo nos recuerda que los achaques de la vejez llegarán inevitablemente y que no siempre podremos disfrutar de los variados deleites de esta vida. Eso es una realidad. Pero es una realidad que no anula el hecho de que nuestro Dios nos ofrece un montón de cosas que son legítimamente disfrutables, en las que debemos deleitarnos con gratitud. Con gratitud. Mis hermanos, esa es una de las enseñanzas que se repiten una y otra vez a lo largo de Eclesiastés. Goza de la vida con la mujer que amas. Goza de tu trabajo. Y es algo que se encuentra en otros pasajes de las Escrituras. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Saben para qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Es muy decepcionante cuando hacemos el esfuerzo de regalarle a alguien algo pensando que será de su agrado, solo para darnos cuenta de que no le hizo caso siquiera. Y Pablo dice en ese pasaje que en toda la creación hay un montón de cosas que Dios ha puesto allí para el deleite del hombre y nos ha dado la capacidad de disfrutarlas. De hecho, vimos en un mensaje anterior que normalmente en toda persona promedio tiene de 2.000 a 8.000 papilas gustativas. ¿Para qué Dios hizo un aparato complejo, tan complejo? Para que nosotros disfrutemos comiendo. Por eso en el capítulo 9, versículo 7, Salomón dice, anda y come tu pan con gozo. No es simplemente aliméntate bien, no, come tu pan con gozo. Y bebe tu vino con alegre corazón. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Ya Dios sancionó eso. Ya Dios le puso a esas cosas su sello de aprobación. Mis hermanos, no debemos dar la vida por sentado.
ni dejar de disfrutar el presente porque estamos a la espera de un tiempo más preciso, más propicio en el futuro. Cuando llegue el fin de semana, hay gente que vive para el fin de semana. Cuando lleguen las vacaciones, cuando por fin me pueda retirar. No debemos desperdiciar la vida de ese modo, dice Salomón. Sobre todo tomando en consideración que la dulzura de la luz no durará para siempre. Y que la juventud se va más rápido de lo que te imaginas. Versículo 9. Alegra tu joven en tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Esto no es un consejo, esto no es una sugerencia, es una orden. La historia humana concluye en un tribunal. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Mi amigo, no hay reencarnación, no hay karma. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y en esa misma carta, en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En ese juicio Dios no va a necesitar a un fiscal acusador. No va a necesitar testigos. Porque Él conoce tu vida hasta en el más ínfimo detalle. Mi amigo, algún día habrá justicia en el mundo. Algún día habrá justicia en el mundo. Porque en el tribunal de Dios cada cual recibirá lo que justamente merece, ni más ni menos. Esa es una realidad que todos debemos considerar seriamente. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Pero Salomón sabe que los jóvenes enfrentan muchas tentaciones y que tienen la tendencia a vivir el momento, sin pensar seriamente en las consecuencias de sus acciones. Mis hermanos, eso es una realidad. Muchos jóvenes, no estoy hablando de todos los jóvenes, pero muchos jóvenes tienden a pensar mayormente en sí mismos y esperan que todos los demás organicen sus vidas de acuerdo a sus horarios, a sus gustos, a sus deseos. Gastan su dinero sin pensar. Van dejando detrás una estela de desorden que otros deben recoger. Y yo no me estoy refiriendo simplemente a una habitación desordenada. Yo me estoy refiriendo a una vida de desorden que tiene consecuencias. Constantemente escuchamos a muchos jóvenes reafirmar sus derechos a vivir como a ellos les parezca, más convenientes. Es mi vida. ¿Han oído eso? Es mi vida. Es mi vida, dice la muchacha adolescente que decide tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con el novio adolescente. Pero cuando salga embarazada, ¿saben quiénes van a sufrir las consecuencias? Muy probablemente los padres cuya autoridad fue pasada por alto y que muy probablemente ahora van a tener que ocuparse de ese bebé. Y por supuesto, la criatura recién nacida que no tiene la culpa de haber nacido en esas circunstancias. No es tu vida, porque tus acciones afectan a otros. Así que sí, joven, alégrate en tu juventud. Alégrate en tu juventud. Pero no olvides que la vida loca tiene consecuencias. Y no solo aquí y ahora, sino por toda la eternidad. Esa es la conclusión a la que Salomón llega al final de este libro y que estudiaremos la semana próxima, si el Señor lo permite. Salomón concluye Eclesiastés diciendo: el fin de todo el discurso oído es este. Esta es mi conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La buena noticia es que fue para eso que Cristo vino al mundo, para morir en lugar del pecador en la cruz del Calvario y reconciliarnos con Dios por medio de la fe y del arrepentimiento. Si la historia humana concluye en un tribunal,
Y nadie podrá escapar en aquel día del veredicto de culpabilidad emitido por ese juez del universo que todo lo sabe. Nadie podrá evadir ese veredicto. Pero ya Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que Él vino a salvar. Y ahora ofrece en el Evangelio perdonarnos de pura gracia por medio de la fe. Déjame ilustrarte lo que esto significa con un ejemplo que usó recientemente uno de nuestros pastores recién estrenados. Imagínate que todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, fueran escritos en un documento de Word, en Times New Roman 8, y a 2 columnas, páginas y páginas y páginas, pecados, pecados, pecados. Cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sabes lo que hace Dios? Le da delete, borrado para siempre. Ya Él nunca más va a tomar esas cosas en cuenta. Y lo que es todavía más extraordinario, no solamente deja tu cuenta en cero. Si alguien pagara toda tu deuda que tú tienes con una institución bancaria, ya no tienes deuda, pero no tiene nada en el banco. No, eso no fue lo que hizo Dios. Lo que es todavía más extraordinario es que después que Él perdona todos tus pecados, después que Él le da delete a ese documento, pone en tu cuenta la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que Dios te hace a ti merecedor de todo lo que Cristo merece. A quedarse estancados donde están espiritualmente hablando. Tal vez otros creyentes viven en mejores condiciones que yo. O recibieron una crianza diferente a la mía, o simplemente no tuvieron una vida tan pecaminosa como la que yo viví antes de ser cristiano. Pero mi caso es diferente. Yo estoy condenado a ser lo que soy. Ya yo llegué a donde iba. Y creo que es mejor reconocer mis limitaciones antes que seguir intentando llegar a ser lo que yo no soy y lo que nunca voy a poder llegar a ser. Bueno, eso es fatalismo. Y tal vez no todos lo expresan de esa manera, ¿verdad? Pero esa es la actitud con la que asumen sus vidas cristianas. Estos creyentes tienen una teología basada en sentimientos, en sus experiencias pasadas y no en lo que Dios nos dice en su palabra. Pastores, que ya yo lo he intentado y vuelvo y me caigo. Entonces, ¿para qué volverlo a intentar? Mi experiencia pasada es lo que está determinando cómo yo vivo mi vida cristiana en el presente y cómo yo creo que debo vivir mi vida cristiana en el futuro. Pero yo no debo vivir mi vida cristiana a la luz de mis experiencias. Yo debo vivir a la luz de lo que dice Dios en su palabra. Estos cristianos se sienten atrapados como si no hubiera otra opción para ellos. Ahora, yo espero demostrar en este preditaller que sí hay otra opción si somos verdaderos cristianos, porque Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y mañana vamos a hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras y vamos a ampliar este tema, pero en esta tarde yo quiero decirles que ustedes no están condenados a quedarse donde están, ni yo tampoco. Solo que no existe ningún atajo en la carrera de la fe, ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer espiritualmente de la noche a la mañana. No, mis hermanos, se trata de un proceso gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Y de ahí la exhortación que nosotros encontramos en nuestro texto en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Y allí tenemos en primer lugar un mandato. De hecho, el único mandato que hay en este pasaje que yo leí, y está en el versículo 2, desead.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Notan, mis hermanos, que no se trata de una sugerencia, es una orden. Lo que hace mucho que no pasaron por la escuela, saben que la palabra desear aquí está en qué modo? Imperativo. ¿Y qué indica el modo imperativo? Es un mandato. Es una orden de parte de Dios, de manera que si tú eres un cristiano y en este momento tienes muy poco apetito por la palabra de Dios, Dios te está ordenando aquí a que comiences a desearla más. Dios te lo ordena. Noten que Pedro no nos está diciendo aquí que debemos leer la Biblia o memorizar la Biblia o estudiar la Biblia, o incluso enseñarle la Biblia a otros. Por supuesto, debemos hacer todo eso. Debemos leer la Biblia, debemos memorizar la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos enseñar la Biblia a otros. Pero ¿qué es lo que Pedro nos está ordenando aquí? Que la deseemos. Y ese es el enfoque, ese es el énfasis de mi taller. No es cómo leer la Biblia, no es cómo estudiar la Biblia. Lo que yo quiero que veamos en esta tarde es que debemos desear la Biblia, desear la palabra de Dios. Esta palabra transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseas con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de satisfacer ese anhelo, el anhelo por la Biblia. Se trata de algo que percibes como una necesidad tan vital como el aire que respiras. De ahí la analogía o la comparación que usa Pedro. ¿Cómo debemos desear la leche espiritual de la palabra? ¿Cómo? Como niños recién nacidos. Y por si acaso, Pedro no nos está diciendo aquí que si tú eres un nuevo creyente, un niño que acaba de nacer en la fe, debe desear la palabra de Dios. No. No importa que tengas 5 meses de nacido o que tengas 80 años como cristiano. Todo creyente debe desear la leche espiritual no adulterada, como los niños recién nacidos desean la leche materna. No es que Pedro esté hablando de nuevos creyentes. No, él está diciendo a todos los cristianos deben desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche espiritual. Los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios que los lleva a desear la leche materna como ellos no desean ninguna otra cosa de este mundo. Porque sus vidas dependen de eso. Por eso alguien decía que los niños vienen de fábrica con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Un desorden obsesivo compulsivo. Ellos no quieren otra cosa. Y ustedes ven que da risa porque las madres se preocupan mucho por el color de la frazada con el que ellas envuelven al bebé mientras los lactan. ¿Verdad? Bueno, por lo menos en República Dominicana. Sobre todo si hay visita en la casa. Y ellas quieren que hasta eso se vea bien, ¿verdad? La frazada. Pero créame, los niños recién nacidos no tienen ningún interés por la frazada. A ellos no les importa de qué color es, no les importan los animalitos que la abuelita le bordó. Ellos quieren leche, la leche de la mamá. No les interesa otra cosa. Tú le puedes ofrecer un peluche sumamente llamativo, pero ellos no quieren un peluche, ellos quieren leche. Y tienen una alarma horrible para que no se te olvide. Hace mucho oí la historia de un señor que tenía muchísimas deudas y alguien le preguntó, ¿y cómo tú duermes por las noches debiendo tanto dinero? Y dice, yo duermo como un bebé. De verdad, dice, sí despierto cada 3 horas llorando, porque eso es lo que hacen los bebés. Los bebés despiertan cada 3 horas. Yo no sé por qué la gente dice dormir como un bebé y los bebés duermen. Eso es como una alarma ahí. Y comienzan grita hasta que la mamá les da la leche. Es un desorden obsesivo compulsivo que tienen los bebés. Bueno, hermanos, Pedro nos está diciendo en este texto
que es así como tú y yo debemos desear la Biblia. Oh, wow. Ya como que no da mucha risa, ¿verdad? Pedro nos está diciendo, ¿tú eres un cristiano? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como los niños desean la leche de la mamá. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 10, que la palabra de Dios era para él más deseable que el oro, que mucho oro afinado, y era para él más dulce, y más dulce que la miel que destila del panal. Y lo mismo expresa el autor del Salmo 119. Algunos creen que el autor del Salmo 119 era Esdras, el escriba. Pero sea quien haya sido el autor del Salmo 119, mis hermanos, este hombre escribió un poema de amor dedicado a la Biblia. Lean el Salmo 119 con eso en mente y se van a dar cuenta que es un poema de amor. Un hombre enamorado de la Biblia. Y solamente por citar algunos textos del Salmo 119, versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 20, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Versículo 97, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 131, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Eso es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y créame, tuve que seleccionar algunos textos del Salmo 119. Ahora, yo sé que el fatalista que hay en ti dice que eso no es posible. Nadie puede darle una orden a mis deseos para que yo desee lo que ahora no deseo. Es como pedirle a un paralítico que camine. Él no puede caminar por más que tú se lo ordenes, porque él tiene un problema que le impide caminar. Bueno, depende de quién se lo ordene. Porque en Juan capítulo 5 nosotros encontramos la historia de un paralítico que tenía 38 años sin poder caminar, pero Jesús le ordenó que caminara. ¿Y saben qué pasó? Él caminó. Así que sí se le puede dar una orden a un paralítico para que camine, depende de quién se la dé. Porque si es Jesús, camina. Y es Dios el que nos está dando la orden de que deseemos su palabra. Esa es la diferencia que hay entre la ley y el evangelio. En el evangelio hay mandamientos, lo mismo que en la ley. La diferencia es que el mandamiento te da, que el evangelio te da los recursos que la ley no te da para que tú puedas obedecer los mandamientos. Esa es la diferencia. Hay un poema de Juan Bunyan que ilustra perfectamente este contraste entre la ley y el evangelio. Voy a traducir libremente el poema, pero en inglés lo que dice es, yo sé que muchos de ustedes conocen inglés, dice, Run, John, run, the law commands, but give us neither feet nor hands. Far better news the gospel brings, it bids us fly and give us wings. ¿Qué es lo que dice Bunyan? Corre, Juan, corre. La ley ordena, pero no nos da ni pies ni manos. Una noticia mucho mejor nos trae el evangelio, porque nos invita a volar y nos da alas. Nos invita a volar y nos da alas. No sé cuántos de ustedes han leído las Confesiones de Agustín. Si no la han leído, de verdad deberían leerla. No es un pecado mortal no leerla, es venial, pero deberían leerla. Pero en las Confesiones de Agustín hay una oración que Agustín le hace a Dios. Él le dice a Dios, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras.
Somos nosotros los que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Somos nosotros los que debemos usar los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer espiritualmente, como leer la Biblia, por ejemplo. Pero de antemano nosotros sabemos que no vamos a poder avanzar ni un solo paso en nuestra vida cristiana si no es en dependencia del Espíritu Santo. Así que no te quedes paralizado donde estás. Reconoce tu impotencia delante de Dios, pero clama por su ayuda y amparado por la fe en sus promesas, sigue corriendo. Señor, yo no tengo en este momento mucho apetito por leer tu palabra. Díselo al Señor. De hecho, Él ya lo sabe, porque Él conoce tu corazón. Señor, yo no tengo mucho apetito en este momento por leer tu palabra, al menos no con ese desorden obsesivo compulsivo con el que los niños recién nacidos desean la leche de su mamá. Pero yo te ruego, Señor, que abras mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, porque esa es una de las cosas que te van a llevar a desearla más. Cuando tú veas las maravillas que están encerradas en este libro, Señor, yo te ruego que me lleves a anhelarla más que a millares de oro y plata. Mientras tanto, Señor, por la fe yo voy a leer tu palabra, aunque ahora no la desee, porque yo sé que es por medio de ella que tú vas a hacer la obra en mí de desearla.